vida es finita, que uno no siempre es joven. O sea, tienes que tener claro de que esto se va a acabar, ¿no? Y que la vida son momentos, la vida es una unión de momentos. Y que las personas que están contigo están por momentos también, se van a ir. Estuviera creando una película, no empiezo a escribir de ese modo. Entonces, mis textos son muy ricos en imágenes, en visualización. Y yo empiezo de ese modo, quiero contar una historia. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast. ¿Qué tal, Rodrigo? Encantado de estar aquí contigo. Tenía muchas Te ganas de felicito conversar por contigo. esta iniciativa, de lo que me has contado de cómo estás haciendo este proyecto de este podcast. Me parece muy paja que estés buscando personas que están en la ciencia y que también hacen arte. Creo que están muy ligados y la gente realmente no lo tiene tan claro. Gracias, gracias. Y pues sí, la idea del podcast es conversar con gente de ciencia que ha tomado otros caminos, en tu caso un poco el arte, la literatura, la escritura, y me llama mucho la atención lo que comentas, ¿no? Y vamos a ahondar sobre eso más adelante, de que están muy ligados, ¿no? Porque ciertamente creo que mucha gente pensaría que ciencia, siendo algo tan duro, algo tan protocolar, ¿no? Medicina, hay protocolos, hay guías, hay cosas muy, muy parametradas. Y siendo el arte algo un poco más de expresión, algo más libre, quizás no, cualquier persona no pensaría que están muy ligadas. Pero ya nos vas a contar cómo es eso, cómo es que están así de ligadas. Quería hablar justamente contigo porque no hemos tenido muchas personas vinculadas a las ciencias en el podcast. Hemos hablado con ingenieros, bueno, científicos, médicos que ahora hacen ciencia de datos, programación, desarrollo de software, emprendimientos de distinto tipo, pero no habíamos tenido la oportunidad de conversar con alguien de arte y creo que contigo va a ser un episodio espectacular. Empecemos por el inicio. Tú estudiaste medicina entre el año 2003 y 2009, y después hiciste una maestría en informática biomédica y un diplomado en auditoría médica. ¿Es correcto? Es correcto, Rodrigo, es correcto. Perfecto. ¿Cómo si llegaste a estudiar medicina? Bueno, Rodrigo, yo toda mi vida he pintado, desde muy niño en el colegio he pintado un montón y participaba en todos los concursos de pintura en mi colegio. Entonces, cuando yo hago el test vocacional en los últimos años del colegio, me sale arte. Y como era algo muy general, volví a hacerlo y me volvió a salir arte. Y en ese momento la concepción de las carreras era muy diferente a como es ahora. Ahora arte es una carrera y hay diferentes gamas, diferentes tipos de arte que uno puede hacer y dedicarse como modo profesional, ¿no? En esa época, si yo le decía a mis papás que quería hacer arte, probablemente no lo hubieran tomado en serio o me hubieran se hubieran puesto bien pesados con el tema de que yo haga arte, ¿no? Y ni siquiera yo mismo lo visualizaba como una posibilidad de carrera. Cuando yo tuve que optar por una carrera, de hecho pensé en la carrera que era la más retadora, quizá la más difícil de esta época, y pensé en medicina. Y no tuve una segunda opción, no pensé en alguna otra carrera. Esa fue, y por esa me lancé, ¿no? Y una vez decidida la carrera, busqué también la universidad que era en ese momento la más prestigiosa. Bueno, lo sigue siendo ahora, me parece, que es la Universidad Cayetano Heredia, ¿no? Entonces yo por ahí fue que me decidí. Tengo un primo mayor que estudió medicina en Cayetano Heredia, varios años mayor que yo, pero realmente no influyó en mi decisión. Y cuando estabas en la facultad, ¿cómo imaginabas que iba a ser tu desarrollo profesional? ¿Ibas a ser una especialidad, ver paciente, digamos, el camino tradicional? ¿O quizás ya desde entonces pensabas empalmarlo mitad a mitad con otras actividades? No, todo el tiempo pensé en hacer una especialidad. Primero me gustó mucho neumología y estuve muy pegado al grupo del doctor Achinelli, que es neumólogo investigador muy reconocido. Hice algunas cosas con él. Luego conocí al doctor Eber Kruger, que es un psiquiatra muy conocido también de la universidad, del país.
y me pegué un montón a psiquiatría y quise hacer psiquiatría, de hecho. Esa era la carrera que quería hacer, la especialidad. Cuando acabé la universidad, no postulé a la residencia, sino que entré a trabajar a una clínica psiquiátrica que justo se abría en el momento en que yo terminaba. Era una clínica psiquiátrica nueva, súper bonita en Pachacamac, y estuve ahí 3 años de mi vida trabajando en salud mental. Pero sabes que ese proceso me desgastó un montón, creo que emocionalmente, y, y pucha, en ese momento me di cuenta que quería tomarme un tiempo para mí, para explorar otras cosas. Eh, Después de eso, eh, me parece que justo conozco a Patricia García, este, y entro a trabajar en salud global con ella. Y cuando conozco a Patricia García, que bueno, ha sido la ministra de Salud y que en ese momento era decana de la Facultad de Salud Pública de la universidad, la verdad que es como que yo conocí otras cosas. En ese momento es como si me hubieran abierto una venda, ¿no? Con ella, que me parece una de las personas más inteligentes que he conocido, yo visualicé que podía hacer otras cosas, ¿no? Que ver pacientes no era la única posibilidad, ¿no? Que tenía muchas otras posibilidades de hacer cosas. El tiempo que estuve con ella me pareció así de importante, así de revelador para lo que yo quería hacer. De hecho, en ese momento hago la maestría de informática biomédica, luego de trabajar con ella. Hago esta maestría porque yo tenía esta idea, este proyecto de hacer una especie de como una plataforma en la cual las personas puedan registrar sus datos médicos y que se cree una comunidad en la cual, por ejemplo, imagínate, ¿no? Los pacientes diabéticos pueden comunicarse entre ellos y de este modo sentirse acompañados, ¿no? Imagínate que tú eres una persona diabética y te acaban de diagnosticar y tú dices, uy, pucha, se me acabó el mundo, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a comer? Entonces en esta comunidad tú puedes entrar y conoces a otro diabético que te dice, oye, no, ¿sabes qué? En este lugar yo encuentro la comida tal, o sea, para todo hay solución, no te preocupes, te sientes acompañado, ¿no? Entonces empecé a desarrollar ese proyecto y para darle más formalidad dije, pucha, voy a hacer la maestría en Cayetano, y la hice, desarrollé el proyecto, y justo ocurre que cuando el proyecto ya tiene que lanzarse, después de muchas demoras y después de muchas correcciones, hay el cambio de computadora a móvil, ¿no? Entonces, la plataforma que con estos ingenieros yo había creado, porque yo no programo, ¿no? Pero yo dirigí todo el proyecto, todo esto, mi plataforma no era responsive, ¿no? Entonces, no solamente la podías ver de modo correcto en la pantalla, entonces de la computadora, no en el celular. Entonces, por eso fue un problema, no caminó. De hecho, habíamos agotado nuestros recursos económicos en hacer esta plataforma y convertirla a móvil, a algo responsive, iba a ser costoso en ese momento. Era novedoso, ¿no? Costoso, y decidimos dar por concluido el proyecto, ¿no? Y sacamos otro más. De hecho, estas dos cosas yo las hice con Sandra, que es mi esposa, también es médico. Y sacamos este otro proyecto que era un aplicativo móvil sobre... La plataforma que te cuento se llamaba Zipter, y el aplicativo móvil que sacamos de nutrición se llamaba Mikui, que significa comida en quechua. Y esta plataforma móvil era bien bonita porque tenías un plato y tenías un montón de dibujos de comida. Entonces tú jalabas la comida que querías y se iba armando un plato bien bonito, visualmente bonito, te contaba las calorías, te contaba todo, ¿no? Entonces tú podías planificar bajar de peso de modo saludable, subir de peso, un montón de cosas ahí. Y bueno, lo lanzamos, estuvo en el Play Store, en el Apple Store, y pucha, también hubieron ahí cosas que no salieron tan bien. Lanzaron en ese momento
unos aplicativos móviles, pucha, con unas bases de datos inmensas sobre comida. Creo que uno es MyFitnessPal, no sé, ya ni recuerdo cuáles eran esos Claro. otros, ¿no? Entonces nos, nos llevamos una ventaja tremenda, tremenda, tremenda. Y bueno, también tuvimos que dejar el proyecto ahí. Y justo para empezar la maestría, es que yo dejo la clínica psiquiátrica Ujú. para tener el horario de estudiar la maestría. Y entro a trabajar en la clínica donde trabajo ahora, en auditoría médica, y hago el diplomado de auditoría médica. Y fue bien bacán porque eso, la verdad que enganchó súper bien con mi horario y con la vida que yo quería tener, de poder Ujú. ver otras cosas, ¿no? De poder dedicarme a otras iniciativas. Entonces, Perfecto. perdón. Déjame hacer ahí doble clic en algo que comentabas, que cuando empezaste la maestría de informática médica, conociste a Patricia García y digamos, ese mundo te abrió la mirada hacia otro aspecto totalmente distinto. ¿Crees que cuando nos formamos, o cuál es tu opinión con respecto a cuando nos formamos en medicina, estudiamos en medicina, quizás no tenemos una mirada tan abierta a distintas cosas? Y si fuese el caso, ¿crees que quizás falta información o falta como que role models o ejemplos de personas que se han dedicado a otras cosas y que les permita que los estudiantes o los jóvenes ver que pueden haber otros caminos, pueden haber otro rumbo? Y en tu caso ahorita estamos presentando un caso del arte, pero en ese caso era Patricia García, dentro de investigación o salud pública, etcétera. ¿Crees que hay una falta de información, una falta de ejemplos? Y yo creo que, mira, la carrera de medicina es tan larga, usualmente los que estudiamos medicina salimos del colegio y ya empezamos a estudiar para prepararnos para ingresar, ingresamos y es súper intenso, súper, súper intenso, no hay un respiro, pues, ¿no? Ujú. Ya inclusive desde los primeros años uno hace electivos, hace cosas en el hospital y ya los últimos años ni qué decir, pues, ¿no? Uno ya casi que va a dormir a su casa nomás, ¿no? Hay muchos amigos que inclusive que se mudan cerca del hospital. Entonces yo creo Sí. que entramos a estudiar medicina muy, quizá inmaduros, quizá sin haber visto realmente el mundo, sin conocer muchas cosas. Pasamos del cole a la Ujú. carrera. Entonces durante toda la carrera tampoco vemos otra cosa que no sea medicina, ¿no? Ujú. Ujú. Y creo que sí falta un poco de información en diferentes cosas, ¿no? En todas las posibilidades que hay. Mira, algo que se me ocurre inclusive, a los médicos no hay, bueno, no sé si lo hay ahora, pero en mi momento no había algún curso que te enseñe cómo monetizar los diferentes aspectos de medicina, ¿no? De hecho, ni siquiera te enseñan a pensar en eso, ¿no? Nadie habla de dinero durante la carrera, ¿no? Porque claro, es una carrera de servicio, ¿no? Pero, pero al momento en que uno sale a la vida real, el médico también come, ¿no? El médico también compra, el médico también tiene muchos gastos, ¿no? Gasolina, ir a comprar víveres para el día a día, viajar para seguir estudiando, ¿no? O estudiar aquí y más cosas, ¿no? Entonces, finalmente creo que esa es una de las cosas que falta, información. Yo tuve la suerte de trabajar con Patti García y ella es global, ella es una persona de mundo que ha influido en políticas, no solamente en Perú, sino afuera. ¿No? Ella ha representado a Sí. Latinoamérica en un montón de políticas de salud global, ¿no? Entonces, es realmente, tú dices, wow, mira, una persona que estudió medicina en la misma universidad que yo, todas las cosas que puede hacer, todo lo que puede mover, en cuánta gente puede influir, ¿no? No es solamente ir y, y, y atender pacientes del modelo normal, Ujú. clásico, no de tú a tú, sino puedes hacer muchas otras cosas. Entonces, tuvo un impacto muy positivo en mí todo eso. Sí, estoy de acuerdo también Bueno, con lo que comentabas de monetizar.
no, no se habla, ¿no? Es casi un tema casi bastante tabú. Tabú, es un tema tabú, completamente Sí. tabú. Sí, sí, Y, sí. y cuando tenemos invitados que se dedican a desarrollar startups o compañías, una pregunta que siempre hacemos, un punto que siempre tocamos es cómo reconciliar ese aspecto. Porque como mencionabas, la carrera de medicina se enseña o se vive como una carrera de servicio. Y después uno pone una empresa, grande o pequeña, que por definición es generar income, generar ingresos. Entonces, siempre un punto que tocamos cuando conversamos con ellos es cómo reconciliar eso, cómo sentirse bien con eso, o cómo afrontar ese punto, ¿no? Definitivamente uno tiene que aprenderlo de alguna manera. Cursos, preguntas un montón, la verdad que te das con la sorpresa de que la mayoría no tiene idea. Este, yo me junté con la gente de la uni, con Alonso Tenorio, él estudió ingeniería en Cayetano y eres de mi colegio, del San Agustín. Entonces nos juntamos, me llamó porque yo tuve estas iniciativas de tecnología de la información y salud y ellos tienen en la uni tienen una incubadora de startups muy paja. Entonces por ahí aprendí un poquito algo, pero inclusive cuando uno pregunta cosas a mentores y todo, no siempre saben cómo responderte el tema de cómo monetizar tu startup, tampoco, ¿no? Este, entonces es un poco difícil bueno, para mí fue un poco difícil en esa época, yo estoy hablando del 2014 más o menos. Quizá las cosas han cambiado ahora poco más de 10 años después, ¿no? Pero no es un ecosistema que sea muy amigable en cuanto a darte información para saber cómo vas a hacer tu startup, las rondas de inversión y todas esas cosas. Eh, la verdad que no, en ese momento para mí no fue nada sencillo entenderlo, ¿no? Hoy por hoy creo que están cambiando las cosas si quieren Cayetano, creo que se están enfocándose más en tecnología de salud, creo que hay una iniciativa de cooperación, cursos en cooperación con la Católica, y creo que eso es algo que, por ejemplo, le faltaba, a mi parecer, a la carrera, ¿no? Que no solo sea salud, ¿no? Sino quizá entrar con otras facultades de otras universidades que conozcan sobre economía, conozcan sobre tecnología realmente, ¿no? Poner iniciativas en conjunto, cooperación, ¿no? Porque hay muchos factores ahí, no solamente es la medicina tradicional, ¿no? Sobre todo en este mundo que cada vez avanza a pasos agigantados, ¿no? 100%, sí. Y volviendo a los años de medicina y a tu vena artística, durante esos 7 años, ¿seguías pintando? ¿O ya empezabas a escribir algo? ¿Cómo congeniabas esa parte dentro del currículo tan extenso como has dicho, ¿no? Tan demandante? Es, sí, en esa época ya no podía pintar porque, bueno, eh, durante casi toda la carrera, yo en esa época vivía en San Borja, este, entonces yo me movilizaba a la universidad y de ahí no regresaba hasta que acababa todas las clases. Entonces iba a estudiar a la universidad, no llevaba pues colores, nada para pintar, ¿no? Entonces tuve que dejar de pintar en absoluto. Porque además pintar es un proceso que toma tiempo, demora, te sientas, preparas las cosas, es complicado, no es algo que uno lo pueda hacer en cada momento libre. Pero sí escribir. Entonces, en algún momento de la carrera yo empiezo a escribir poemas, porque durante la carrera, bueno, me enamoro, conozco chicas y yo era bien apasionado, bien romántico, entonces un desamor, por ejemplo, pudo ocasionar que haga un poema y cosas así, ¿no? Entonces empiezo a escribir poemas, y ya al acabar la carrera es cuando intento escribir una novela. De hecho, después de pasar por salud global, me parece que es cuando empiezo a hacer mi primer intento de novela, ¿no? Y para empezar a escribir los poemas y después tus novelas, ¿hiciste algún tipo de entrenamiento? ¿O ya fluía totalmente? ¿Algún curso, algo técnico al respecto? No, ninguno. Todo fluía de modo natural. Creo que
por ejemplo, lo de pintura tampoco es que yo estudié algo de pintura, ¿no? Simplemente lo hacía. Y creo que esa falta de expresión de la pintura en mi día a día encontró un espacio en palabras, ¿no? Y entonces empecé a hacer poemas. Inicialmente simplemente cosas que riman, ¿no? Luego ya te enteras que existe la métrica y todo eso, pero simplemente te enteras de esto y lo acomodas, sale por ahí, ¿no? Y para novelas tampoco, las novelas simplemente empiezo a escribir sobre algo y eso fue tomando sentido, ¿no? Y En retro, en tus años de formación, las experiencias en el hospital, las experiencias con pacientes, las experiencias de la formación en sí, también eran partícipes de tu inspiración en las poesías. no, en las poesías no. En las poesías Ujú, era básicamente un tema de romanticismo, de pasión, ujú, de enamorarse, de estar enamorado, ¿no? ujú, Eso, ¿no? El desamor y esas cosas. ujú, Algo no tan maduro, quizá sí, algo así. ujú, Pero para contar, para las historias, para las novelas, ahí sí, definitivamente el hospital, la vida de médico, el conocer personas ha influido muchísimo. Porque ujú. al médico lo entrenan para ser un gran observador, ¿no? Un médico Es observa verdad, sí. todos los detalles, ¿no? Entonces, Ujú, eh, ahí uno aprende un montón. De hecho, también tuve la suerte de estudiar medicina cuando no habían celulares inteligentes, entonces uno no ujú, estaba todo el tiempo en la pantalla, sino el tiempo que ujú, estabas en el hospital observabas todas las cosas, a todas las personas, ¿no? Y cuando a mí me gusta mucho caminar, yo salía a caminar a algún lado y estaba mirando todo, ¿no? La interacción de las personas que están esperando un bus, la persona que va al kiosco a comprar, ¿no? ujú, Las personas que están haciendo la cola para la farmacia, todas estas cosas ujú, se nutren de un montón, no solamente de escenarios posibles, sino de el comportamiento natural de las personas, ¿no? ujú. El comportamiento natural de personas, inclusive de diferentes culturas, costumbres, ¿no? O sea, todo eso, la verdad que nutre un montón a la persona que quiere escribir. Porque cuando tú quieres escribir, quieres contar historias que suenen reales, ¿no? Quieres contar cosas que la gente realmente las crea, ¿no? Que las crea y las vive. Y para eso tú necesitas redactar algo con la cual las personas se puedan identificar, ¿no? ¿Cómo tomaba tu entorno esa pasión, esa actividad, digamos? Tus amigos en ese momento, tus compañeros en la facultad lo veían como un hobby, tu familia lo veía como un hobby, o quizás ya de alguna manera manifestabas que querías que en tu futuro sea un poquito más que un hobby. ¿Cómo compartías o cómo reaccionaba tu entorno a la poesía y después a la escritura ya de novelas? Durante la carrera no hubo necesidad de eso porque mis poemas eran simplemente cosas mías, que escribía en una servilleta, en un papel y cosas así, ¿no? Y ni siquiera yo pensé que quería escribir, ¿no? Era una necesidad de expresar nomás. Pero cuando yo empiezo a escribir y publico mi primera novela y todo esto, este, creo que las personas me decían, wow, Pablo, qué bacán, qué bonito, ¿no? Pero no, nunca lo visualizaron como una posibilidad de carrera. A mis mejores amigos, este, como que tampoco no estoy seguro si lo visualizan ahora mismo. Es como que la mayoría de personas en el mundo médico que yo conozco, ¿no? No, no contemplan una posibilidad de vida médica sin dedicarse a ver pacientes, ¿no? Lo ven como que, mira, Pablo está haciendo un hobby o, o seguro ya se va a dar cuenta de que ese no es el camino, qué sé yo, ¿no? No es, no es tan sencillo optar por no hacer una especialidad médica primero. O sea, una especialidad ¿no? Eh, de hecho, yo no lo supe a rajatabla. Creo que era algo que empezó a abrirse camino en mí y, y fue ocurriendo durante el paso del tiempo
y en un momento simplemente ya estaba ahí, ¿no? Ya estaba en el camino en el que no quiero dedicarme Ujú, a una especialidad. Eh, no quiero hacer psiquiatría, ¿no? Que era ujú, lo que mi pasión, sino quiero buscar otras cosas, no quiero poder compartir mi tiempo con otras posibilidades y una de ellas es escribir. No, y luego descubrí todavía más allá que no solamente es escribir, sino es contar historias. ujú, Y de hecho todo el 2024 me lo pasé filmando un capítulo piloto de mi primera novela. ujú, Escribí el guión para un piloto de 60 minutos ujú, y me reuní con personas, conocí actores, les presenté el guión, les gustó, aceptaron participar, me reuní con un amigo para filmar, conseguí todo y filmamos. Hemos filmado a lo largo de un año. Ha ujú. sido emocionantísimo, ha sido también retador, es algo súper nuevo y ahorita estoy en proceso de editarlo. De hecho, ahorita estoy con un montón de pendientes porque el 2024 justo mi papá enfermó y eso como que me quitó la, la, la voluntad de hacer las cosas que estaba haciendo. Y bueno, gracias a Dios mi papá está bien ya ahora, pero se me juntaron un montón de pendientes, ¿no? Desde 3 historias que estoy contando ahorita, que estoy escribiendo, estoy más o menos a la mitad de las 3, y editar este capítulo piloto para buscar hacerlo una serie de 8 capítulos y nada. Entonces la idea es, lo que te quería contar con esto es que es no solo escribir, es la pasión por contar una historia, ¿no? Por contar una historia y eso, ¿no? Pasión por contar historias. Creo que eso es lo que está en mí encendido. Claro, buenísimo. Comentabas de esta suerte de tabú, ¿no? Esta suerte de que el médico siempre ve pacientes o que ese es el 99.9% de los casos. ¿Crees que, no sé si aún mantienes contacto o relaciones con médicos jóvenes o con estudiantes, ¿crees que este tabú todavía existe? Y si fuese el caso, cómo superarlo, cómo rompemos esa barrera y cómo comunicamos si es que alguien justamente no quiere hacer el camino regular. Y yo creo que sí, pues, es un tabú que debe continuar, pero es que no me malentiendas, no es que yo diga, Ujú. uy, no, el médico no tiene que hacer especialidad, para nada. De hecho, es el motivo por el cual uno entra a estudiar medicina, Sí, cien porque por ciento. quiere atender a los pacientes en las diferentes especialidades Ujú. que hay, en la que a uno le guste, ¿no? Pero, pero nada, o sea, creo que es importante que el médico se tome tiempo para sí mismo, para pensar, para reflexionar qué quiere hacer con su vida Ujú. realmente, ¿no? Yo tuve la suerte de desligarme un poquito del, del mundo médico, del hospital y todo eso, y conocer gente de otras carreras, psicología. En la clínica psiquiátrica, por ejemplo, conocí psicólogos, conocí terapeutas, y, y también con Patti conocí otras posibilidades para los médicos, ¿no? Entonces creo que tuve mucha suerte de poder desligarme un poquito. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque cuando uno está en el hospital, siquiera yo estaba romantizado con el hospital, yo estaba emocionadísimo con el Ujú. hospital, amaba el hospital y todas las cosas alrededor de ello, ¿no? Y pues si yo no salía a reuniones familiares o con mis amigos de otros lados que no son el hospital, yo estaba feliz. Yo era como que, no, bueno, yo soy médico, ¿no? Yo no tengo tiempo para eso, ¿no? No tengo tiempo para la Ujú. vida regular, ¿no? Y estaba orgulloso de eso, ¿no? O por ejemplo, ¿no? En esta clínica psiquiátrica que te digo, a la hora de almuerzo, de repente yo estaba viendo algo de algún paciente y requería de la participación de otras áreas de la clínica, psicología, qué sé yo,
otras partes, terapeutas, Ujú. y, y me decían, Pablo, voy a almorzar y lo vemos. Entonces iban a almorzar y yo pensaba con esta idea de médico del hospital que van a almorzar seguramente en 5 o 10 minutos máximo corriendo para venir a solucionar este problema, ¿no? ¿Qué es lo que bueno, la gente en mi época hacía cuando estábamos en la emergencia, qué sé yo, tú vas, comes 5 minutos, va, listo, ¿no? No te das un tiempo para ti. Y no, yo iba a buscarlos luego de repente y estaban comiendo, tranquilos, conversando, tomándose su tiempo. Y al inicio, Rodrigo, yo me molestaba muchísimo. Yo decía, les decía, oye, pero ¿cómo es posible eso? ¿No? Y me decían, oye, Pablo, no, estás poco. Me decían, es mi tiempo de almorzar, tengo que almorzar y bueno, es para mi salud mental, no tengo que almorzar, tengo que conversar, no es una emergencia lo que está ocurriendo, por favor, tranquilo, ¿no? Al inicio fue duro para mí desligarme de esas costumbres, ¿no? Finalmente logré ya salir de ese mundo y cuando logras salir de esa continuidad del quehacer médico regular, te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Ya ves con otros ojos lo que antes veías, ¿no? Ya, y ahí te haces preguntas, ahí inclusive uno mismo, ¿no? Yo de hecho decidí darme un tiempo para mí después de la clínica psiquiátrica, porque yo me di cuenta en un momento que yo necesitaba, o sea, yo que estaba ahí solucionando, o bueno, contribuyendo con solucionar los problemas de muchos de los pacientes, yo me di cuenta que había muchos temas que yo necesitaba resolver de mí mismo, ¿no? Y que no me había dado tiempo. Por ejemplo, mi mamá falleció en el 2006, cuando yo estaba en cuarto año de medicina. Y yo no paré, yo de hecho fui al velorio de mi mamá, que fue fin de semana justo, y, y el lunes estaba de regreso, ¿no? Y no paré, porque yo sentí, si yo paro ahorita, de repente ya no regreso a la carrera, ¿no? Porque el fallecimiento de una madre es importantísimo, ¿no? Entonces yo dije, tengo que seguir. Entonces, Rodrigo, había muchas cosas que yo no había logrado solucionar internamente mías, que ocurrieron durante la carrera. Y justo dije, no, o sea, mira, ¿sabes qué? Estoy viendo un paciente ahorita y yo tengo cosas que me gustaría solucionar. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a darnos un tiempo. Me di ese tiempo y eso me permitió ver todos los otros aspectos que te digo. Yo creo que es importante que los alumnos de medicina se formen súper bien, que sean súper estudiosos, pero quizá que contemplen esa posibilidad, ¿no? De, oye, no hay que desconectarnos por completo de la vida familiar, por completo de los otros amigos, y es importante conocer otras cosas también, no solo medicina, leer un montón, es importante viajar, es importante no abandonar la vida de uno, ¿no? No dejar de lado eso. Creo que son consejos importantísimos, ¿no? Y varias cosas confluyen, ¿no? Lo que decíamos en algún momento de que la carrera en sí es muy demandante. Entonces realmente tienes poco o nada tiempo para verte a ti mismo, reflexionar en todas las cosas que vas aprendiendo. También comentábamos que muchas veces colegio, pre o de repente ahí mismo universidad, entonces no tienes un espacio muy largo para conocerte, para ver otras cosas de ti o para curar también cosas de ti. Y después cuando uno egresa o sale, estás en el mismo tren, de ir rápido, de lo que dice, 100%, ¿no? De comer, almorzar en 5 o 10 minutos. De repente, en las noches, si tienes guardia, ni cenabas. Tu última comida era en el almuerzo hasta el desayuno del día siguiente y eso. Exacto, Eh, exacto, porque luego de la guardia muchas veces teníamos que volver al piso, a seguir el turno regular, ¿no? O sea, Sí, 100%. Creo que en mi época establecieron lo de postguardia te podías ir, pero realmente no se cumplía porque, bueno, tienes cosas que hacer, ¿no? O sea, no tienes que reportar, tienes que estar en la visita, quizás te ibas más temprano, pero realmente no es que tenías tu guardia y te ibas. no, nunca, bueno, en mi época nunca fue así, ¿no? Claro, Mm. si terminas tu guardia, en algunas rotaciones te podías ir más temprano, ¿no? Pero
pero no siempre era así tampoco, ¿no? Inclusive cuando uno entregaba la guardia, no era que tú entregas y te vas, ¿no? Era, oye, no, tú tienes que entregármelo con los resultados, cuando salgan los resultados y tal y tal y tal. Y eso puede demorar horas realmente, ¿no? Entonces, no digo que está mal, ¿no? No digo que está No, no, mal, no, no creo, sí, para nada. tampoco. Pero uno, o sea, lo que yo les diría es que no dejen su vida, ¿no? Que también le den tiempo a su vida, que sigan estableciendo relaciones con personas afuera de medicina, con la misma familia, que no dejen en lo posible, no dejen de ir a reuniones, no dejen que sigan siendo ellos mismos, ¿no? Porque, mira, tampoco tiene que ser a rajatabla como lo hice yo, no hago una especialidad y me dedico a hacer otras cosas. Hoy por hoy pueden hacer una especialidad, también dedicarse a otras cosas, ¿no? O sea, hay muchos caminos, no hay un camino único. Como también hay médicos que son súper buenos que solamente se dedican a medicina y bueno, o sea, está perfecto, Está ¿no? bien. Sí. No hay ningún camino que sea el único, el correcto. Pero creo que está bien darse la posibilidad de. 100% de acuerdo. Creo que para cerrar ese tema y que no nos malentiendan, está muy bien hacer especialidad. Está muy bien ver solamente pacientes y es uno de los caminos. Pero creo que lo que conversamos o estamos discutiendo es que también está bien darse un minuto, abrir el panorama y ver si es que hay otras cosas que calcen bien o mejor con lo que uno quiere en ese momento. Y conforme va creciendo, conforme va avanzando en su vida, quizás eso también cambie. Quizás hiciste una especialidad y más adelante tus circunstancias cambian, el mundo cambia, quieres otras cosas y te dedicas a otras actividades. Y eso también está bien. Lo que conversamos, cada uno va a tener su camino. Quizás puede faltar un poco de información para ver el abanico más grande y simplemente vemos una ventana más pequeña que es el camino más común, más frecuente, pero está muy bien reflexionar sobre lo que uno quiere en cada etapa de la vida. Y eso también puede ser fluido y puede ir cambiando cuando uno tiene 20, 29, 30, 40 y en adelante, y está muy bien. Cada uno tiene su camino. Déjame volver al punto de los libros. Empiezas a escribir tu primera novela cuando ya estabas trabajando en la clínica, cuando ya habías salido, habías terminado, habías tomado este tiempo para conocerte, para reflexionar sobre algunas cosas de tu vida. Cuando empezaste a escribir, ¿lo veías como un escape, lo veías como un hobby o quizás lo veías como una actividad profesional remunerada paralela que te gustaría explorar? Cuando yo empiezo a escribir es porque me nace el deseo de contar una historia. Este, a mí me encanta el cine, me encanta el cine. De hecho, en nuestra época, bueno, en mi época estaba el Blockbuster y la casa de mis papás estaba a poquísimas cuadras de un Blockbuster y mis papás me compraron la membresía, esa membresía ilimitada de sacar películas. Entonces, desde el colegio yo iba, sacaba otra película, me encanta. Entonces, este, siempre mi visualización de las cosas ha sido como una película, ¿no? Como de ese modo es que visualizo las cosas. Entonces, cuando empiezo a escribir como si yo estuviera creando una película, ¿no? Empiezo a escribir de ese modo. Entonces, mis textos son muy ricos en imágenes, en visualización. Y yo empiezo de ese modo, quiero contar una historia. Y algo que me impulsó a escribir también fue que cuando yo hago estos dos proyectos de tecnología y salud, al yo no ser un programador, yo requería la colaboración de programadores, de diseñadores, porque en ese momento yo tampoco diseñaba. Entonces, cada cosa que veía yo decía, pucha, uno necesita siempre de alguien más, de alguien más, de alguien más. Y eso a veces me frustraba, ¿no? Pero entonces me puse a pensar, oye, pero el tema de escribir es algo que lo puede hacer uno mismo. Uno solo se sienta, escribe y termina y está, terminaste de escribir. Sea un cuento corto, sea una novela, lo que sea, un poema, solo depende de ti. Entonces por eso dije, ok, voy a escribir un libro.
como ya había tenido intentos de escribir algo, dije, me voy a sentar y voy a escribir una novela. Y es lo que hice. Y en algún momento me preguntaste si la vida del hospital influyó. Y por supuesto, yo escribo un montón sobre la parte, o sea, no específicamente eso, pero todas mis historias tienen un componente de salud mental Ujú. importante, ¿no? Usualmente escribo sobre suspenso psicológico, ¿no? Y entonces ahí está muy metido el tema de la salud. Entonces, empiezas a escribir tu primer libro y ahora ya tienes 5 libros publicados. No es poca No, cosa, ¿no? tengo tres libros publicados. Ok. Y pues, hay 2 creo que iban a salir o van a salir este año. Tengo tres que Ya. están en... Uno es un texto sobre gatos, es una novela corta, graficada Ujú. sobre gatos, que cuenta la historia de un gato de su casa, un gato que nunca ha conocido la calle, que es súper engreído, y Ujú. una gatita callejera, que, que se conocen y, bueno, desde el murito donde vive este gatito con su humano y la gatita que viene todas las noches, ¿no? Y Ujú. conversa. Entonces, es un texto que lo acabé de escribir hace un año, pero con todo lo que ocurrió, me quedé haciendo los gráficos y no he tenido tiempo para sentarme y terminar los gráficos. Entonces es una novela así, tipo las novelas o cuentos de Roald Dahl, el de Ujú. Fantastic Mr. Fox, que son Ujú. texto y gráfico en cada página, ¿no? Entonces es un libro así. Entonces, tengo que hacer los gráficos y ya. Y tengo otras dos historias, que una es sobre un posible futuro cercano en el cual eh, con un microchip que lo vende una Ujú. empresa grande, tú simplemente te lo pones y con eso puedes aumentar tus capacidades de memoria, de razonamiento y todo, ¿no? Y genial, y todo eso, de hecho, probablemente va a ocurrir de un modo no muy lejano. Elon Musk tiene el Ujú. Neuralink, ¿no? Y con Ujú. ese Sí. Neuralink, Elon Musk ya está probando en pacientes que con el chip pueden mejorar su capacidad visual, personas que no veían nada, por ejemplo, ¿no? O el movimiento, ¿no? De miembros que habían perdido Ujú. la movilidad, ¿no? Entonces, yo planteaba esta figura de qué ocurre cuando una actualización de ese microchip que tienes implantado y que tiene tus recuerdos de los últimos 10 años, Ujú. una actualización genera una falla por una falla del sistema interno de la empresa y ¡pum! Te quedas sin memoria, ¿no? Ujú. ¿Qué pasa? ¿No? Hoy por hoy, por ejemplo, cuando tú te estás quedando sin memoria en el correo, Eliminas. Ujú. simplemente eliminas, ¿no? Pero a veces uno lo deja, no elimina, no elimina, y de pronto te dice, ya no puedes utilizar tu correo. Se Ujú. llenó, ¿no? Ujú. Entonces, estas cosas, ¿por qué no podrían ocurrir a una persona que tiene implantado un microchip que se va a llenar de información y también tiene una capacidad de memoria y también te manda actualizaciones, como todo lo que es tecnología ahora, ¿no? Entonces, eso puede generar una falla y esa es una de las historias que estoy contando. Y la Ujú. otra, la tercera, es sobre suspenso y acción y cuenta la historia de dos antagonistas, de un policía, un detective y eh, un ladrón, ¿no? Que a lo largo de la vida se han encontrado. Entonces yo te cuento la historia ya en la postrimería de la vida de ellos. Los dos se encuentran en un lugar y están escapando de un enemigo en común. Y empiezo ahí, pero te cuento la historia de cómo se conocieron por primera vez, cómo se formaron, Ujú. cómo fueron creciendo cada uno en su oficio, ¿no? Entonces, más o menos como el Joker no puede ser sin Ujú. Batman y Batman no puede ser sin Ujú. el Joker, ¿no? Entonces, esas historias Sí. son las que estoy escribiendo ahora, espero terminarlas Ujú. lo antes posible, darme tiempo para hacerlo. Usualmente cuando yo empiezo a escribir una historia y la historia ha tomado su propio camino, Ujú. empiezo otra. Empiezo otra porque de ese modo me es más fácil ir con las dos. Si no, me abrumo con una sola y necesito siempre una más, una Ujú. paralela que empiezo a escribir. Parece un buen tip.
En el 2024 publicas una novela que previamente había sido publicada por fascículos en un periódico, ¿correcto? Eh, sí, en realidad creo que se publicó antes del 2024, no me acuerdo si fue el 2023. Ok. La novela se publica por fascículos en pandemia. Ujú, Se publica en Perú 21 como una novela por entregas. ujú. Fueron 25 entregas todas las semanas, desde que empezó hasta el final no paré. Y fue un tema bien retador porque ¿Te las escribías en el momento? O sea, ¿cada sí, sí, semana o ya tenías todo escrito y solamente se lanzaba? o sea, a mí me plantean hacer esto, alguien del periódico me plantea hacer esto, y yo definitivamente acepté, ¿no? Ujú, Entonces me dicen, va a empezar tal fecha, entonces dije, uy, caramba, tengo que correr. ujú, Entonces empiezo a escribir, como que 7 capítulos los escribí para, llegando a la fecha, si es que por algún motivo no puedo escribir esa semana, ya tener backups, ¿no? Y, pero igual fue bien retador porque realmente habían semanas en las que no podía escribir, entonces se me iba agotando ujú, los backups. Justo mi esposa y yo nos casamos, eso fue el 2021, ujú, y nos fuimos al Cusco de luna de miel. Y en el Cusco, un par de días tuve que dedicarle un tiempito a escribir igual, ujú, ¿no? ujú, Fue bien retador, pero fue bien bacán porque el tener ese deadline semanal me obligaba a escribir ujú. sin parar, a escribir sin parar, a escribir sin parar. A veces, para una persona que no se dedica a escribir al 100%, sino que lo compartes con otras cosas y otros proyectos, a veces a uno le puede ser difícil, ¿no? De repente dices, esta semana no he escrito nada, y esa semana se convierte en un mes, en 2 meses, ¿no? Entonces, tener estos deadlines fue muy bacán, me ayudó un montón. Ujú, Pero ¿sabes por qué fue retador? Ya me acabo de acordar. No fue retador por publicar semana por semana, sino que yo dije, cuando yo, o sea, esta novela la empecé a escribir de cero ujú, y han sido 25 capítulos. Entonces el capítulo 25 era el capítulo final, pero yo empecé a escribir la novela, o sea, yo lo visualicé como una novela de 39 capítulos, de hecho. ujú, Entonces en mi novela, el capítulo 39 era el capítulo final. Y en las publicaciones el 25 era el final. No es ujú. que se ha recortado, sino que yo iba escribiendo la novela, que para esto cada capítulo de la novela era bastante más extenso que lo que se publicaba en la semana, en el semanario, ¿no? Entonces, lo que yo tenía que hacer era escribir y luego de escribir, reducirlo Mm, y además elegir de 3 capítulos, de repente elegir lo principal y sintetizarlo en lo que iba a salir en la mm. columna de esa semana, ¿no? Entonces no era como que cojo este párrafo, no, tenía que tener Claro, sentido, ¿no? Entonces claro, claro. yo estaba escribiendo una novela de casi el doble de capítulos y de mayor extensión por capítulo, ¿no? Entonces eso fue lo retador, lo que me fue a veces un poquito difícil, pero felizmente se cumplió. Se cumplieron las 25 semanas, fue muy bacán, una experiencia linda porque iba al kiosco de la esquina y Y ahí estabas tú. estaba, de hecho, estaba yo, de hecho, en la primera plana, salía ahí capítulo tal, la novela del escritor Pablo Tremeño, y salía mi carita ahí chiquita, ¿no? Fue bien divertido. Y luego, cuando se terminó eso, me plantearon hacerlo, o sea, publicar la novela y se publicó la novela. Creo que se ha publicado quizá el 2022, por ahí, o 2023, ya no me acuerdo bien. Y ahora que mis 3 novelas ya se terminó el contrato con la editorial con la que estaba, se publicaron 3 ediciones de la primera y segunda novela y una edición de la tercera novela, que es esta que salió en capítulos de periódico. Y ahora he pasado todas estas 3 novelas a Amazon. Entonces están en Amazon en formato ebook y en formato de pasta dura y pasta blanda y ya. Entonces eso ya lo dejé ahí, ahora voy a continuar escribiendo lo que tenía pendiente y ver cómo va a ir eso, ¿no? Nos has contado historias bien, bien ambiciosas y, y con riesgo. Pues, nos decías, por ejemplo, que habías estado grabando, que hiciste el guión de uno de tus libros y pasaste todo un año grabando, que buscaste actores para hacerlo lo más real posible, imagino, lo más profesional posible, para falta la edición.
Ahora también lo del periódico, que que era un compromiso grande, fuerte, con todos los retos que nos has contado. No solamente es escribir en la soledad de tu casa, no solamente es escribir cuando quieres, cuando sientes la inspiración, cuando te da la gana, sino hay también compromisos, ambiciones y retos que te pones. En ese camino, ¿cómo fue tu interacción justamente con otras personas, con otros artistas, con editores, con personas de marketing, en fin, con personas que por definición son externos, ajenos al mundo científico, al mundo médico, donde todavía mantienes pues, cierta actividad laboral? Y en aras de lo que conversábamos, que como médicos quizás no estamos acostumbrados a trabajar, a negociar, a discutir con personas que no son médicos, enfermeros, enfermeras, tecnólogos, en fin, personal de salud en general. ¿Cómo te recibió este mundo? ¿Cómo te aventuraste a conversar más, a negociar más, a ser más parte de ese mundo? Fue interesante, fue retador también porque fue salir de la zona de confort, ¿no? Porque el libro lo Ujú. escribes en tu casa, sentado, y está, ¿no? Pero luego es conversar con otras personas de otras áreas. Este, entonces, un poquito de ansiedad al inicio, ¿no? Las primeras interacciones son un poco difíciles porque, bueno, editores te hablan sobre tu historia, más o menos intentan cambiarla a veces, ciertas cositas, ciertos detalles que... ¿no? Entonces yo soy una persona que trato de tener el control eh, de las cosas que hago, ¿no? Un control bastante... De hecho, yo hago mis portadas, todas las portadas las he hecho yo, Ujú. entonces a mí me cuesta a veces el soltar, ¿no? ¿no? Entonces ahí hay una negociación también, ¿no? Entonces, después de la primera novela que publiqué, que la portada es mía y todo, Ujú. pero ciertos detalles del libro no los hice yo, como que el tipo de la letra que salía en la carátula, por ejemplo, no uno piensa cuando uno nunca ha escrito, uno piensa, el libro es la carátula nomás, ¿no? Pero está la portada, está el lomo, está la Ujú. contratapa, hay varios detalles ahí, ¿no? Entonces, Ujú. después de ver ese primer resultado dije, no, yo tengo que tomar el control de todas estas cosas, ¿no? Entonces, eh, ya por contrato inclusive establecía, no, yo me encargo de tal parte y tal parte, ¿no? Hubo un aprendizaje ahí, por ejemplo, ¿no? Este, todo ese tiempo estuve solo con una editorial para todos estos libros. Entonces, la primera interacción fue un poco difícil, de hecho también que no siempre son tan cumplidos como uno esperaría. Pues yo entiendo, ¿no? Son editoriales que no solo publican a una persona, sino un montón de personas y pues a veces los tiempos no corren como se ofrecen, ¿no? Entonces, eh, difícil o de repente la edición del libro no es la que te hubiera gustado que sea, la que conversaste en un inicio. Entonces me entregan una versión corregida, ¿no? Pero le encuentro muchos más cosas que corregir, entonces y no lo corrigen a tiempo. Por ejemplo, yo he estado dos veces en la FIL, en la Feria Internacional del Libro de Lima. Una fue Ujú. de modo presencial y la otra justo fue en pandemia. Entonces ya la FIL ya estaba ahí, ya estaba, los libros tenían que mandar a imprimir y no habían corregido mi libro realmente. Entonces fue un problema, fueron días en los que tuve que amanecerme casi con el editor, ¿no? En correcciones y fue un poco pesado, ¿no? Pero te das cuenta, pues, que no todo puede estar en tu control. Te das cuenta Es que hay otro cosas que aprendizaje salen. de la vida. Es otro aprendizaje de la vida y que a veces hay cosas en las que simplemente tienes que esperar lo mejor, ¿no? Pero también también te enseña que tienes que estar más pendiente desde el inicio, ¿no? Metiendo presión desde el inicio, quizá si dejas todo como te lo ofrecieron de repente y no estás haciéndole un seguimiento, te puedes llevar sorpresas, ¿no? Y de ahí la parte que fue más retadora aún fue cuando escribí el guión de la serie.
por diferentes motivos, porque lo principal, lo primero, como yo he visto películas y series toda mi vida, y yo escribía visualizando todo, y yo pensé, pucha, escribir el guión va a ser sencillísimo, ¿no? Lo escribo dos patadas. No, escribir un guión es completamente otra cosa, es 180 grados diferentes. Cuentas de manera diferente la historia. Cuando tú escribes una novela, algo literario, tú, en, tú puedes escribir de repente una hoja sobre emociones y sobre cosas, ¿no? Eh, decorarlo de mil maneras, ¿no? Para decir que la persona se paró, abrió la puerta y vio a su amada, ¿no? Eso lo puedes convertir en una página, dos páginas de repente. Un capítulo entero puede ser de eso. Pero en una hoja de guión para algo audiovisual es el personaje, no sé, pues el personaje Pedro se puso de pie, avanzó a la puerta, abrió y vio a su amada, ¿no? Y esas son dos líneas, ¿no? Dos líneas, porque tú lo que cuentas no estás contando sentimientos con palabras, tú estás contando acciones. Y si tú quieres denotar que se conmovió al verla, tú tienes que contarlo con imágenes también, ¿no? Tú no puedes decir, Pedro se conmovió al verla, ¿no? Tú tienes que mostrar con una cámara de repente el rostro de él, el rostro de ella, ¿no? Este, tienes que contarlo con acciones, ¿no? Entonces, fue súper retador aprender a escribir un guión. No tampoco seguí un curso, sino que busqué guiones de las películas que más me han gustado y aprendí a escribir un guión. Aprendí a escribir un guión, tuve un primer borrador, segundo borrador, y llegué al borrador número 13, creo, para ya el final. Y fue súper retador también eh, conectarme con actores y tratarles Vender la idea. de venderles la idea de que mi guión era algo bacán, ¿no? Porque nunca lo había hecho tampoco. Y felizmente tuve la suerte de poder conectar con ellos y les gustó el guión y ha sido una linda experiencia conectar con personas que hacen algo como actuar, ¿no? He tenido la suerte de conocer a estas personas que uno de ellos justo me dijo, ¿no? Yo no actúo, yo encarno el personaje, ¿no? Y es bien bacán porque, claro, el actor se vuelve el personaje, ¿no? En todo sentido cuando estás grabando, ¿no? Y es lindísimo, una experiencia increíble ver un personaje que has creado y del cual has escrito, ahora verlo cobrando vida, ¿no? Y también el solo hecho de filmar es bien retador también, es físicamente es agotador a veces. ¿Eso también fue una iniciativa tuya o de repente también trabajaste con una productora? ¿Cómo fue ese proceso? Fue una iniciativa mía. Yo dije, pucha, creo que me fui dando cuenta que el parte de contar historias es filmar. Entonces dije, quiero llevarlo a la pantalla. Y en ese momento dije, pucha, una película, pero luego ocurrió que las series están teniendo un boom. Ahorita en Netflix, todas estas cosas sacan series de 8 o 9 capítulos y están siendo un boom, boom. Y dije, voy a hacerlo, ¿no? Entonces me contacté primero justo antes de pandemia, que me contacté con un amigo también de Cayetano, que me enteré que tenía su productora. ¿Ah, sí? Y dijimos, bueno, vamos a hacer esto. Filmamos los primeros 5 minutos y llegó pandemia. Y bueno, la productora era pequeña, entonces cuando se reabrió el trabajo, para poder hacer las cosas requerían de pruebas para COVID, un montón de cosas que hacían que la producción fuese muy cara. Entonces se dio un stop al proyecto y quedó ahí. Entonces para mí fue un poco, pucha, dije, qué pena. Pero esos 5 minutos que grabamos me sirvieron a mí para entender cómo funcionaba todo el tema, ¿no? Yo
cuando digo, pucha, quiero filmar, yo dije, vamos a lanzarnos a esto con una productora. Y para mí, yo pensé pues que necesitabas un montón de personas en el set, ¿no? Un montón de gente, como uno lo ve en las películas, ¿no? Pucha, hay un ayudante, el ayudante del ayudante, tal y tal y tal, ¿no? No, pero descubrí que tú puedes también filmar simplemente tú, tu camarógrafo, alguien que ilumina los actores y está, ¿no? Claro, es un esfuerzo mucho mayor. Antes de cada día de filmación, mi esposa y yo nos íbamos a comprar un montón de comida y cosas para el día de grabación, ¿no? Para los actores, los extras, para todos. Entonces teníamos todo preparado. Nos quedamos hasta madrugada, a veces preparando sándwiches o ya ordenando todo lo que queríamos llevar. Para cada escena yo no tenía asistentes, entonces yo todas las cosas de una escena, desde los detalles, no sé, una copa, vino, todas las cosas que tenía que hacer las preparaba yo, las ponía todas en el carro, me acostaba a las 3 de la mañana, creo, y al día siguiente tempranito íbamos a grabar. Y y pucha, ahí también te das cuenta que hay muchas cosas que escapan al control, ¿no? Hubo un día, por ejemplo, Rodrigo, en que teníamos que filmar una escena que requería de un montón de extras. Entonces, para los extras, para los actores principales, tuve la suerte de tener actores súper buenos, súper capos, que ahorita le están rompiendo en teatro. Pero para los extras llamé a un montón de amigos y familiares. Entonces, para una escena teníamos un montón de extras listos. Íbamos a grabar, me parece que en una librería de San Isidro. Teníamos varias cosas para grabar ese día. Todo estaba perfecto. Y en la madrugada, creo, me escribe la actriz, que es Trome súper comprometida, súper profesional, pero me dice que está, que algo le ha caído mal, ¿no? Y que está malita. Entonces, pucha, yo dije, no te preocupes, ¿sabes qué? No filmamos hoy, lo filmamos otro día. Y acá felizmente se recuperó y lo filmamos luego y salió genial. Pero ese día yo me acosté a las 4 de la mañana, creo, organizando todo, teniendo la comida. Llamé a todos los extras a confirmar, todo había salido perfecto. Pero la actriz principal no pudo ese día. Entonces, todo eso se... Y yo había pedido permiso, el trabajo sería para grabar, creo. O sea, había sido todo como lo quería, ¿no? Pero es una experiencia linda grabar y espero terminar pronto la edición y tener el producto final. Sí. Y bueno, eso nos habla mucho también de tu pasión, ¿no? De la pasión, del esfuerzo, de la entrega que le pones a cada uno de estos proyectos que empiezan como algo personal y poco a poco van creciendo con más actores, en este caso, con más personas, con, con más actores involucrados en todo el proceso. Y en este caso particular, por ejemplo, de las grabaciones, ¿tú también hacías toda la parte, digamos, administrativa? Digamos, nos contabas esa escena en una librería, ¿no? Había que hablar con la librería, había que pedir permisos, etcétera. ¿Eso era también algo que tú hacías? Y claro, todo, yo hacía todo. Tuve que contactar con librerías. Gracias a Dios, el haber estado escribiendo antes me hizo conocer editores, gente que conoce gente en librerías. Y justo la persona que fue mi primer contacto en el mundo de la literatura fue la que me recomendó esta librería y me contactó y se pudo grabar ahí. Fue la librería Vallejo, que está en San Isidro. Pero previamente, la primera escena que grabé fue en el Sheraton. En el Sheraton de acá de Lima, tuve que hablar con el Sheraton, negociar con el Sheraton, y busqué un montón de hoteles primero, contacté a un montón de gente que conocía gente en los hoteles, pero no se daba la situación. Fue todo lo que digo. Filmé una escena en mi colegio también, en el auditorio de San Agustín, que es un auditorio muy conocido, bien grande. Me permitieron usarlo para filmar esta escena. He filmado en la sede de Armendáriz de Cayetano Heredia, también he filmado ahí.
Filmaba en la calle, filmaba en Barranco, en San Isidro, en San Borja, y todo ha sido así, conversar con personas, a lograr permisos, este, También hay un elemento de suerte, imagino, ¿no? O sea, de suerte y estar en el momento correcto, conocer las personas correctas que te puedan abrir esas puertas o darte esos contactos. Y nos hablas de esta primera persona que conociste en el mundo de la literatura y que de ahí se fueron abriendo más puertas. ¿Cómo fue ese contacto? ¿Cómo encontraste esos contactos? Si es que alguien quisiera ahorita empezar a escribir poesía, libros, novelas, en fin, ¿cómo, cómo contacta? ¿Por dónde empieza? ¿Con quién se conecta? ¿Cómo es ese networking? mira, este contacto me lo dio una prima mía, que la conocía a esta persona por cualquier otro tema, ¿no? Porque ambas son de Huancayo. Este, y esta persona era la gerenta, me parece, de la Cámara Peruana del Libro. Entonces me contactaron con ella y yo fui para allá, muy linda, me recibió en su oficina y me explicó más o menos cómo era el mundo literario en este momento. Hay editoriales internacionales grandes como Planeta, como Penguin, y hay un montón de editoriales medianas y pequeñas que son peruanas, ¿no? Y con menor presupuesto, ¿no? Y me contactó con una de ellas, me dijo, ¿sabes qué? Esta es la que te recomendaría. Entré ahí y bueno, ahí publiqué mi primer libro y, y está, luego vinieron los otros dos y también ahí quedó mi relación con esta editorial, que cerró, dicho sea de paso. Este, Sí, y si alguien estuviera empezando en este mundo, ¿tú sugerirías pues, contactar con gente desde cero? ¿O hay algún espacio, algún tipo de, de grupo o de conferencias, congresos donde uno puede ir y buscar estos contactos para empezar a publicar? o sea, yo diría que vayan a la Cámara Peruana del Libro. Si bien es cierto, la persona que yo conocí ahí ya no está en la Cámara, eh, sino ha abierto su propia editorial. Este, de hecho, ahí te van a poder aconsejar qué hacer, eh, porque uno piensa a veces que uno escribe y sale y ya la editorial te coge y te firma un contrato y ya está, ¿no? Pero no ¿Cómo es es en verdad? así. No es así, hay un montón de escritores, aspirantes de escritores, hay gente que estudia literatura y que quiere dedicar. O sea, hay un montón de competencia, hay un montón de historias y hay un montón de editoriales. La primera novela que yo publiqué, la publiqué de hecho pagando. Yo pagué para que me publique mi primera novela. Y bueno, le fue súper bien en la feria del libro a la novela. Y después de eso ya yo no pagué más. Este, ya la editorial creía en mí y me publicó. Y ahí también uno tiene que negociar el tema de las regalías, qué porcentaje te quedas regalías y todo esto, ¿no? Eso ya uno lo va aprendiendo en el camino. Pero claro, yo tuve que pagar por mi primera novela. Las reediciones de la novela ya no pagué nada y las siguientes novelas tampoco. Pero fue porque yo tuve que ceder al inicio para que la editorial confíe en mí y ya los términos sean diferentes, ¿no? Y la negociación de los contratos sean diferentes también, ¿no? En tema de pedir un mayor porcentaje de las regalías, ¿no? Entonces uno tiene que tener claro que a veces uno puede tener suerte, Rodrigo, o sea, de repente escribes y te publica, no sé, pues Planeta, qué sé yo, y súper bien, es posible. Y a veces tienes que ceder al inicio y luego vas creciendo, ¿no? Sobre todo para que te conozcan, porque, mira, para mí fue un poquito difícil eso porque yo toda mi vida se le había dedicado a la medicina, ¿no? Entonces, cuando salgo e intento escribir algo, me dicen, ya, pero ¿tú quién eres? ¿Y qué has estudiado letras, la católica? ¿Eres? No, 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 soy médico, ¿no? ¿Y qué cursos has hecho? ¿Y qué tal, no? Entonces, por ahí que es un poco difícil, ¿no? Pero la idea es esa, es saber que de repente al inicio tú cedes un poco para que te conozcan
y luego ir creciendo. Y lo mismo con el tema de filmar. Yo ya habiendo publicado 3 novelas, habiendo salido en Perú 21 con esta novela por entregas y todo, yo dije, pucha, mis historias son buenas, creo que van a querer producirlas, ¿no? Y tampoco es así, porque lo mismo. Oye, pero tú has estudiado comunicaciones entonces, ¿no? Entonces has estudiado, no sé, algo, ¿tienes una idea cómo se utiliza una cámara? No, nada. Entonces, ¿y a quién conoces? ¿Y qué tal? Y la verdad que se te cierran las puertas, así, se te cierran y no sabes a quién ir, no sabes a quién contactar. Entonces igual yo dije, voy a filmar este piloto yo con los recursos que tengo disponible y, y vamos a ver cómo va, ¿no? Vamos a ver, espero que salga bien y que esa sea mi carta de presentación, ¿no? Y decir, oye, mira, ¿sabes qué? Yo he escrito esto, ahora lo convertí en tal y lo he filmado y mira, es esto, ¿no? Y también es mucho la negociación, ¿no? Tú Es como conversas una con inversión de tu personas, parte. Es es como una como una inversión inversión de de tu tu parte. parte, sí, pero también es saber que tú también puedes presentarles tu proyecto a personas y estas personas van a querer participar porque el proyecto es bueno y, y obviamente tú les ofreces que cuando esto despegue vamos a ir todos como equipo, ¿no? Y la idea es tratar también de conseguir colaboraciones, ¿no? Con personas, porque si no también es un presupuesto que se va de las manos, ¿no? Este, Eso, ¿no? Yo filmé inicialmente con esta productora que te dije, eso no siguió, luego me junté con otro equipo, que eran Super Trome Filmando, pero ellos tenían full chamba aparte, entonces ya no pudieron seguir filmando conmigo. Felizmente tengo un amigo del colegio que se dedica a filmar también. Le dije, oye, mira, este es mi proyecto, lee guión, si te gusta, lo podemos hacer. Le gustó y ya, lo filmamos. Pero no fue que filmamos todos los días, no era, todas las personas trabajaban, los actores tenían trabajos en teatro, en diferentes cosas. Mi amigo tenía otros días de filmación de su propio trabajo. Yo, la clínica. Entonces tratábamos de encontrar los espacios para poder juntarnos y filmar, ¿no? Entonces a veces era complicado, era como que filmamos una escena hoy, la siguiente el próximo mes. Tenían que alinearse las estrellas, todo para lograr terminar el proyecto, ¿no? Que es un proyecto bien ambicioso, o sea, ha sido un capítulo de 1 hora en diferentes escenarios. Las escenas que grabamos en Barranco, las grabamos, nos persinamos y salimos a grabar porque no había gestionado el tema de permisos ahí y gracias a Dios todo salió bien, grabamos en zonas lindísimas en Barranco y, pucha, monstruo, es mucho ingenio también, mucho ingenio y, y también, ¿sabes qué? A veces uno dice, pucha, yo no tengo contactos, no conozco a nadie. ¿Cómo Y no te das empezar? cuenta, claro, pero y no te das cuenta que de repente sí conoces gente que no te estás acordando de tu familia, hay alguien que conoce a alguien, que conoce a alguien por ahí. Uno tiene que en ese momento echarse a pensar en todas las personas que has conocido y por ahí pedir consejo a alguien que tú creas que puede conocer a alguien, le pides el consejo. La idea es no avergonzarse de pedir ayuda. Justo me da pie para preguntarte eso, que es otro tema que siempre tocamos con otros invitados. ¿Cómo vencer esa vergüenza? O cómo, visto del otro lado de la moneda, cómo atreverse. Porque a veces, volviendo, ¿no? A la formación de médicos, es una formación muy rigurosa, muy dura. Uno sale con mucho conocimiento. El médico en cualquier sociedad es una persona muy bien vista, muy bien reconocida. Y después pasamos a pedir ayuda o a buscar ayuda para publicar un libro, para grabar una película, que son cosas que se ven aparentemente muy distintas, muy alejadas de eso. Entonces, ¿cómo vencer ese miedo, esa vergüenza de atreverse y buscar ayuda o pedir asistencia en un área tan distinta? Lo que pasa es que no ocurre de la noche a la mañana, pero eh, y sobre todo es difícil para un médico. Los médicos, como tú lo has dicho, salimos con esta idea de que somos
inmortales, pues, ¿no? Que somos los que lo podemos todo, ¿no? Pero uno cuando prueba otros caminos, te das cuenta, y a veces es duro darte cuenta de que no eres nadie en ese camino, ¿no? Que no tienes ni idea qué hacer. Y ahí prevalece la pasión por lo que estás haciendo, el deseo de lograr lo que te has propuesto, ¿no? Entonces, es darse cuenta de que en ese camino no eres nadie y que tienes que buscar la manera de conseguir las cosas de a pocos, ¿no? Entonces, es eso, es básicamente reconocer que en ese otro mundo no eres nadie, ¿no? Aceptarlo. Porque primero tienes que reconocerlo, aceptarlo, para poder pedir ayuda. Es cierto, creo que es un buenísimo consejo. Y en esa misma línea, por ejemplo, nos decías que a veces que cuando querías publicar tu libro te preguntaba, ¿no? ¿Usted ha estudiado literatura? ¿Usted ha estudiado letras? Lo mismo para tu grabación, usted sabe de cámaras, ha estudiado ciencia de la comunicación. ¿Cómo, cómo vencer ese no, esa negativa? ¿Cómo transformar ese no en un quizás, en un sí, eventualmente? Y no tomarlo a la mala o no rendirse en ese camino, porque es muy fácil tirar la toalla cuando uno toca una puerta y se cierra inmediatamente. Claro, tienes que estar muy seguro de tu producto. Tienes que estar muy seguro de que lo que has hecho es algo bueno. Pero no cegarte, ¿no? No escribir o hacer algo y decir, pucha, soy el mejor, ¿no? Sino eh, tienes que tener claro que lo más probable es que tu primer borrador no sea bueno. Reescribirlo todas las veces que tengas que reescribirlo, mostrarlo. Es importantísimo mostrarlo, perder la vergüenza. Gracias a Dios yo no he tenido vergüenza en mostrarlo, pero hay un montón de escritores que he conocido en el camino que todavía no publican. O sea, que son escritores, que son muy buenos, pero todavía no se lanzan a publicarlo, porque tienen como que un poco de reparo de mostrarlo. Algunos se enfrascan en corregir y corregir y corregir y corregir y corregir y no lo muestran, ¿no? Entonces, uno tiene que perder esa vergüenza y mostrarlo, porque es la única manera en la que tú vas a encontrar una voz que te diga, oye, este está mal, oye, este está súper, o lo podemos corregir por acá, ¿no? Si uno escribe algo o hace algo y nunca lo muestra, tú te quedas solamente con tu visión aquí, ¿no? Que es tu visión de esto está bien, ¿no? Entonces tienes que estar muy seguro de tu producto. ¿Y Para eso cómo también es, haces? es Continúa, continúa. importantísimo, Ujú, por ejemplo, para escribir. A mí muchas personas me han preguntado, oye, ¿y dónde seguiste este taller? ¿Has seguido este ujú, taller para hacer tal técnica y tal cosa, ¿no? Y no, la verdad es que lo que es imprescindible, lo que es necesario para escribir es leer, ujú, leer, leer todo lo que puedas. Es la única manera de aprender a escribir. Sabes, yo al inicio, cuando yo empecé a escribir, yo decía, no, yo no quiero leer porque si yo leo me voy a pues, perder ¿verdad? en la manera, sí, me voy a sesgar, me voy a Ujú, perder en la manera en la que escribe este escritor y yo no quiero hacer eso, ¿no? Y luego me di cuenta que esa es la peor ujú, mentira, la peor ujú, falacia que uno puede decir, porque no es que tú lees a Gabriel García Márquez y escribes como Gabriel García Márquez, ¿no? No es para nada. Tendrías la suerte de poder hacerlo, ¿no? ujú, Pero tú te nutres. Tú ujú, al leer a un escritor o a otro escritor o a otro escritor, tú te nutres. Te nutres de, de cómo se escribe bien, de cómo se redacta, pero te nutres de su imaginación, de las cosas que él ha visualizado y que las ha plasmado en una hoja. Es así como tú ves películas y también te nutres. Es así como tú sales a la calle y ves que a alguien le han robado, o ves que a alguien se le está proponiendo a alguien, o lo que tú puedas vivir ujú, es algo que te va a nutrir. Mira, Rodrigo, por ejemplo, mi mejor amigo y yo, somos del cole y también de la universidad, en segundo año nos metimos un electivo de anestesiología con el doctor Barrera. Parte de ese electivo era hacer guardias en cirugía, en la emergencia de cirugía. ujú, Y nosotros en segundo año íbamos con nuestro mandil
nos quedábamos guardia en la noche. Y hubo una experiencia, la primera vez que suturamos, estábamos suturándole a un señor que estaba borrachito, le suturamos la cabeza, los dos, porque tenía un corte aquí, otro corte por todos lados, ¿no? Entonces nos turnamos para suturar, terminamos de suturar, exhaustos nosotros, y dijimos, ya, ahora vamos a comprar una gaseosa, algo. Y ya lo dejamos ahí, le dieron de alta y nosotros nos fuimos afuera del hospital a comprar algo. Y ¡pum! Nos intentan robar. Y nos, ¿qué? Y lo miramos y era el pata al que le habíamos suturado la cabeza y todas las heridas. Al que lo habíamos atendido nos intentó robar afuera. Y le dijimos, oye, pero te acabamos de atender. Y el pata nos reconoce y dice, ¡ah, doctores, no, perdón, lo siento, mil disculpas, pum, y se fue, ¿no? Y eso es una experiencia que te nutre como narrador de historias. No voy a contar la misma historia, pero hay un montón de cosas implicadas. La emoción que te hizo sentir, ¿no? Que te hizo sentir miedo, ¿no? Y toda la situación. Todo eso es algo que te va nutriendo. Es igual cuando uno lee. Uno lee y vas nutriéndote de las historias que te cuenta el escritor. Entonces, para escribir, no hay otra cosa que leer, 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 leer. De ese modo vas a mejorar. Si tú no lees, jamás vas a mejorar como escritor. Esa es, ¿Cómo leer. sabes tú qué técnica utilizas o cómo sabes tú en qué momento tu producto es lo suficientemente bueno o ha llegado a un nivel para mostrarlo o en fin, compartirlo entre amigos o compartirlo ya de manera formal con el editor? ¿Hay alguna técnica? ¿Tú sugieres algún método específico para saber hasta aquí es y de aquí ya que alguien más lo vea y me diga? No, o sea, por ejemplo, cuando yo escribí mi primera novela, eso era lo mejor que yo podía escribir en ese momento. Cuando escribí la segunda, también igual, y cuando escribí la tercera era lo mejor. Entonces, al momento de yo reeditar estas novelas para Amazon, lo que he hecho es básicamente corregir oraciones que me parecía que podían estar redactadas un poquito mejor, ¿no? Pero, por ejemplo, la primera novela, o sea, es simplemente darle pinceladas, ¿no? No, porque si yo tuviera que corregirla a la manera en la que escribo hoy, tendría que reescribirla. Porque para esa época yo no tenía la capacidad de escribir que tengo ahora. Entonces, Y la experiencia, claro. claro, entonces uno, te lo digo porque en cada una de esas novelas yo he dado lo mejor de mí en ese momento, ¿no? Entonces yo las conservo de ese modo, no trato de ahorita hacerlas un producto diferente, ¿no? Las conservo así porque cuando yo las leo es regreso a esa época, ¿no? Yo podía escribir de esa manera. Pero ¿por qué te lo digo? Porque yo daba lo máximo que podía dar. Es así que yo sé que el producto es el producto que tengo que entregar, porque hice lo mejor que pude para ese proyecto, ¿no? Ahí está, y es lo que entrego. Y, y bueno, yo la leo y la releo para buscar errores ortográficos y todo, ¿no? Porque cuando se le entregas al editor, la idea es que esté lo mejor posible, ¿no? No, la idea no es que tú escribes ideas en una hoja y le dices, oye, ya este es mi libro, redáctalo, ¿no? No, así no es. Sí, no Tienes funciona. que entregárselo, no, claro, tienes que entregárselo de la mejor manera posible para que ellos lo que tengan que corregir sea lo menos, ¿no? Inclusive para alguien como yo que le encanta tener el control de las cosas, es más bien no darles oportunidad a que te cambien muchas cosas, ¿no? Es darle lo más pulido que puedas. Y para eso es importante que tú también se lo hagas leer a alguien de tu confianza, ¿no? Por ejemplo, todo lo que yo escribo se lo doy a mi esposa, que le encanta leer, ¿no? Y si yo tengo su aprobación, sé que la cosa va bien. Yo se lo voy dando por cada capítulo nuevo que escribo, se lo paso y ella me dice, wow, está súper, o me dice, oye, esto por acá, como que hay que mejorarlo, ¿no? Me quedo muy bien con ese insight, ¿no? Que nos has dicho que esa novela, ese capítulo, esa versión ha sido la mejor versión, el mejor trabajo que has podido hacer en ese momento. Y uno va evolucionando, uno va mejorando, uno va desarrollando nuevas técnicas, pero cuando uno regresa y ve lo que hizo hace 10 5 3 años,
se da cuenta que eso fue lo mejor que pudo hacer en ese momento, ¿no? Y es una cuestión de esfuerzo, una cuestión de pasión y darle todo el esfuerzo a lo que está, al proyecto que está haciendo en ese momento. Pablo, ha sido una conversación excelente, te agradezco mucho. Una pregunta que siempre hacemos al final es, qué has aprendido de ti en todo este proceso que te sorprende? Que pensaste que quizás no tenías al inicio, quizás la paciencia, quizás resiliencia, quizás adaptarte a tantos entornos cambiantes. ¿Qué has aprendido de ti en todo este proceso que cuando eras adolescente, joven, dijiste, no, yo no soy esto, yo no tengo eso? Creo que he aprendido que realmente todo es posible, todo es Ujú. posible. Solo es cuestión de que te lo propongas, tener las ganas, seguir tu corazón, seguir tu pasión, ¿no? Creo que implica varias cosas. Implica darte cuenta de qué es lo que quieres hacer en esta vida, ¿no? Darte cuenta de que no tienes todo el tiempo del mundo, que la vida es finita, que uno no siempre es joven. O sea, tienes que tener claro de que esto se va a acabar, ¿no? Y que la vida son momentos, la vida es una unión de momentos. Y que las personas que están contigo están por momentos también, se van a ir, ¿no? Entonces, si tú tienes eso claro y sabes que tú también te vas a ir, tú, siquiera yo llegué a la realización de que lo que yo quiero es ser feliz, pero no es ser feliz cuando tenga 70 años, ¿no? No es ser feliz cuando tenga 60 años o 50 años, no es una meta a la que quiero llegar. Yo llegué a la realización de que yo quiero ser feliz hoy, quiero cada día que vivo, quiero vivirlo como si fuera el último, ¿no? Si es que me voy hoy, quiero saber que no tengo reparos en irme, ¿no? Que todo lo que he seguido mi corazón, ¿no? Que eso es, o sea, yo creo que durante muchos años pasé pensando, pucha, ¿qué es lo que toca ahora, ¿no? ¿Qué me toca hacer ahora? ¿Qué tengo que hacer ahora? Sin preguntarme qué era lo que yo quería hacer ahora, ¿no? Cuando entendí que lo que yo quería es ser feliz, empecé a dedicarle tiempo a hacer estas cosas que me apasionan, ¿no? Entonces yo aprendí que si tú realmente escuchas a tu voz interior, a tu corazón, las cosas que hagas las vas a hacer con más ganas, con felicidad, con mayor dedicación, y eso te va a hacer feliz, ¿no? Eso es, creo que eso es lo que he aprendido como experiencia de todos estos años. Buenísimo, buenísimo. Pablo, te agradezco infinitamente. Ha sido una conversación muy interesante, muy enriquecedora. Se nos han quedado muchas preguntas que seguro podemos abordar en una siguiente conversación. Finalmente, a dónde quieres dirigir a los que nos están escuchando, viendo? ¿A una página web o dónde podemos encontrar tus libros? En Amazon sí, es una página web, te la paso, Ujú, pero buscas Pablo Cermeño, Amazon, ujú. libros y ahí te salen mis tres novelas. En versión Buenísimo. ebook, en versión tapa blanda y tapa pasta dura. Ujú. Y los envíos a través de Amazon son a nivel global, los puedes pedir aquí, en Alemania, en cualquier lugar, y te va a llegar el libro. Sí. Buenísimo. Muchas gracias, Pablo. Hasta la próxima. Cuídate. Rodrigo, mil gracias a ti. Un gustazo. Mucha suerte. Nos vemos. Chao.